Hola, ¿cómo están? Continuamos con la cátedra de diseño e instalaciones para las industrias 2. Soy Mercedes Canese y estamos en la última unidad de esta materia, que es la unidad 5, instalaciones eléctricas trifásicas. Vamos a ver a continuación la segunda parte, que son los conceptos y unidades de medida. Vamos a hacer un repaso de los conceptos y las unidades de medida, ya que ustedes conocen muy bien estos conceptos de materias anteriores, especialmente de física y de instalaciones eléctricas. Lo que nos compete en esta parte es el estudio de las instalaciones trifásicas en baja tensión, porque es lo que vamos a usar para realizar las instalaciones eléctricas de los diseños que hicimos en las unidades anteriores. Entonces, repasando, una instalación trifásica en baja tensión en Paraguay tiene una tensión nominal de fase a neutro de 220 voltios y entre fase de 380 voltios. Y se le llama trifásica porque son tres fases que, como pueden ver acá, están en corriente alterna a 50 Hz, que significa que estos ciclos se producen 50 veces en un segundo y desfasadas entre sí, cada una de las fases en 120 grados. Este tipo de instalaciones es la que se usa en todo el mundo, con algunas variantes. Algunos países usan tensiones menores, normalmente 110 voltios. También otros países, en vez de 50 Hz, usan 60 Hz. Ese es el caso de Brasil, a diferencia de Argentina, que también usa 50 Hz. Esto es interesante conocer porque en términos de integración energética, entonces sabemos que con Argentina podemos tener un intercambio directo de energía. En cambio, con Brasil necesitamos conversoras de frecuencia o algún otro sistema que haga que la frecuencia de la energía se modifique para el uso del otro país. Y eso tiene implicancias geopolíticas inclusive. Bueno, además de eso, como decimos, tenemos una línea neutra, que es la que justamente en relación a una fase tiene una diferencia de tensión de 220 voltios. Y la forma en que normalmente se instalan los sistemas trifásicos son dos: estrella, que es el que vemos acá a la izquierda, y triángulo, el que está a la derecha. En Paraguay, la infraestructura eléctrica de la ANDE está bajo el formato de sistema estrella, aunque en el pasado se utilizaba el triángulo. El sistema estrella es más versátil y en su momento fue todo un cambio de infraestructura. Pero de todas formas, estas dos formas de usar la corriente trifásica se aprovechan para diferentes instalaciones eléctricas, como por ejemplo en el caso de los motores, los arranques, etc. Bueno, vamos a recordar la definición de energía y potencia. Ambas están muy relacionadas. Ya vimos en capítulos anteriores y también en la introducción de esta materia que la energía definimos como la capacidad para realizar un trabajo. Y sabemos que la energía es lo que mueve el mundo. La energía eléctrica, además, para nuestro país es muy importante porque somos el primer productor exportador de electricidad de toda América Latina y el Caribe, y el tercer exportador del mundo. No somos el primer productor, eso es muy importante aclarar, de energía eléctrica o hidroeléctrica. Hay otros países que producen más cantidad de energía hidroeléctrica de Paraguay, inclusive en América del Sur. Lo que tenemos de especial nosotros es nuestro importante volumen de exportación. Eso es lo que nos diferencia de los otros países. Bueno, y continuando con el concepto de energía, al ser la energía de tantas formas y tan versátiles, las unidades de medida son muchísimas, pero vamos a atenernos en esta unidad a las unidades de medida de la energía eléctrica. ¿Y cómo se relaciona la potencia con la energía? Podemos decir que la potencia es también como la energía instantánea o la derivada de la energía en el tiempo, que es esta definición que vemos acá abajo. ¿Verdad? La potencia podemos definir como la energía dividido el tiempo. ¿En qué unidad de medida usamos eso? En la kilocaloría por hora. Fíjense que es kilocalorías por hora, donde la hora está dividiendo, que es la unidad de medida que usamos para medir el flujo de calor horario de un ambiente que queremos refrigerar. En cambio, también podemos despejar la energía, como es en este caso donde decimos que la energía es la potencia por el tiempo. Y esta definición usamos muchísimo en Paraguay
para lo que es la factura de luz, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, no sé, un foco de 20 watts, usamos durante 20 horas, entonces quiere decir que usamos 20 watts hora de energía, ¿verdad? Multiplicamos esos 20 watts por la cantidad de tiempo que usamos y ahí tenemos la energía que consumimos. Entonces esos 20 watts que tiene el foco es la capacidad o la potencia del foco. Ya sabemos que es como el consumo instantáneo del foco multiplicado por el tiempo nos da la energía. ¿Y en qué unidad de medida usamos mucho de eso? Como dijimos, en el watt hora, que tiene múltiplos y submúltiplos también. Una unidad de medida común para nuestra factura de luz es el kilowatt hora. Fíjense cómo si somos ingenieros nunca tenemos que ponerle la barra de división ahí, porque no es kilowatt dividido hora, es kilowatt por hora, energía por tiempo. Y ahí tenemos kilowatt hora, megawatt hora, gigawatt hora, terawatt hora, etcétera, unidades de medida de la energía eléctrica principalmente, aunque también podemos hacer equivalencias con otras unidades de medida, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el rendimiento. Entonces ahí ya vemos cómo estas dos relaciones entre la energía, la potencia y el tiempo inclusive derivan en unidades de medida que comúnmente usamos. Bueno, ahora vamos a definir qué tipos de potencias eléctricas encontramos en un circuito trifásico. Eso está definido por este triángulo donde vemos que la suma vectorial de estos dos vectores nos da igual a la suma a este vector en diagonal y vamos a ver qué significa cada uno de estos vectores. El cateto adyacente, digamos, a este ángulo que se llama phi y tiene también su definición, es la potencia activa, que se mide en watts. Esta unidad de medida no es arbitraria, tiene un criterio, porque entonces si nosotros, como el ejemplo del foco, el foco es de 20 watts, bueno, ya sabemos que estamos hablando de energía activa. ¿Qué pasa en los artefactos trifásicos? Muchas veces tienen energía reactiva, es una energía que realmente, o una potencia que no estamos aprovechando, pero ocupa lugar en el sistema. Entonces acá tenemos potencia activa, ¿sí? Esta potencia activa hace que el factor de potencia, que es el coseno de este ángulo phi, sea menor a 1 y se mide en kilovolt ampere reactivo o volt ampere reactivo, como es el ejemplo que muestra acá en el gráfico. Y se le pone la R para saber que estamos hablando de energía reactiva. Y la suma de estas dos potencias, la activa y la reactiva, nos da la potencia aparente. ¿Por qué se le llama potencia aparente? Porque es la que ocupa nuestro sistema, usemos o no usemos toda la energía, porque la energía que vamos a aprovechar es la potencia activa nada más. Y fíjense que la unidad de medida de la potencia aparente es el volt ampere. Y por ejemplo, ¿en qué se usa esta unidad de medida? En los transformadores. Normalmente los transformadores vienen su capacidad en volt ampere. Kilovolt ampere es una unidad usual que se usa para transformadores. Quiere decir que el transformador ocupa la potencia con energía, con potencia activa y potencia reactiva, no importa que no se esté usando, aprovechando la reactiva. Y eso lo vemos mucho más claramente en el siguiente dibujito, que es muy gráfico y todos creo que entendemos porque sabemos, especialmente en Paraguay, lo que nos gusta es la parte líquida de la cerveza, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos mucha espuma, vamos a poder cargar menos esa parte líquida de la cerveza porque nuestra manija tiene una capacidad determinada. Lo mismo pasa con los transformadores, con los sistemas eléctricos, con nuestra instalación eléctrica también para adentro. Entonces, la potencia aparente es la suma de estas dos potencias, la real y la reactiva. No importa que la reactiva no vamos a consumir. La reactiva está molestándonos, ocupando espacio en el sistema, ¿sí? Entonces lo que se trata de hacer es reducir esta energía, esta potencia reactiva, mejorando el factor de potencia, de forma que mi potencia aparente se acerque lo más posible a la potencia real. Inclusive la ANDE también tiene problemas. No solamente tenemos nosotros problemas internos dentro de nuestro sistema eléctrico, dentro de nuestro diseño de una fábrica, por ejemplo, porque nos consume capacidad en la instalación eléctrica y en el transformador, sino que la ANDE también tiene problemas desde su instalación eléctrica y por eso es que la ANDE nos penaliza si nuestro factor de potencia es bajo. Y vamos a ver cuando veamos cómo mejorar la eficiencia energética en la instalación eléctrica, también cómo corregir eso. Bueno, acá vamos a ver entonces el concepto de intensidad.
La intensidad sabemos que es el caudal de corriente eléctrica por unidad de tiempo y tiene una unidad primaria, es decir, que no deriva de otras, que es el ampere o amperio. En la corriente eléctrica podemos medir, eso es súper interesante porque podemos irnos ahí con nuestro galvanómetro y medir la corriente eléctrica. Cuando ese galvanómetro funciona en unidad de medida ampere, se le llama amperímetro. Ese es el nombre más común con el cual conocemos este artefacto. Y la relación entre la intensidad y la potencia también es una relación que podemos hallar por estas fórmulas. Cuando la potencia es monofásica, es igual a la tensión por la intensidad por el coseno de phi, o sea, por nuestro factor de potencia. Y cuando la potencia es trifásica, entonces tenemos que multiplicar estos valores por raíz de 3. Fíjense que la tensión monofásica es 220 y la tensión trifásica es 380. O sea que fíjense cómo podemos obtener mayor potencia al tener una instalación trifásica, porque no solamente tenemos más tensión, sino que se multiplica también por raíz de 3. Y acá tenemos algunas relaciones entre potencia, intensidad y tensión, que son las que nos interesan para la materia de circuitos monofásicos, ahí con cada una de sus unidades de medida. También es muy importante tener en cuenta que la intensidad es la que nos define finalmente la capacidad de nuestros conductores, ¿sí? En función a la intensidad, nosotros vamos a elegir la sección de nuestros conductores, que después además tenemos que verificar por otros elementos que vamos a ver enseguida. Y ahí tenemos valores mínimos que nos establece el reglamento de la ANDE de baja tensión. Por ejemplo, que la sección mínima de un tronco de línea de distribución no puede ser inferior a 4 milímetros cuadrados. En el caso de una toma corriente simple final, están también los milímetros cuadrados de sección mínima, lo mismo que en una lámpara única, que forman un solo artefacto. Y acá nos define qué son los troncales y los trifásicos, porque los ramales monofásicos y los ramales trifásicos, porque en un ramal podemos tener un conductor de mínimo de 2 milímetros cuadrados. Entonces, ¿hasta cuánto es un ramal? Y hasta 1200 watts en circuitos monofásicos y 2000 watts para circuitos trifásicos, ¿sí? Estos son los valores mínimos, pero nosotros tenemos que verificar otra vez esos valores por dos elementos. Tenemos que verificar por intensidad. Si la intensidad es mayor, vamos a poner un conductor de mayor sección, de acuerdo a lo que dice el catálogo del fabricante, y también por caída de tensión. La caída de tensión es directamente proporcional a la longitud del conductor y es inversamente proporcional a la sección del conductor. También está como denominador la tensión, ¿sí? La potencia está como numerador, así como la resistividad del conductor. Entonces ahí tenemos definida la caída de tensión y se multiplica por 2 porque la corriente eléctrica recorre todo el circuito, tanto de la fase como del neutro, que es el retorno, ¿sí? Entonces con estas fórmulas podemos ver cuáles son las caídas de tensión de nuestros circuitos, y si la caída de tensión es mayor a los valores que establece el reglamento de la ANDE, que está, pensé que tenía, pero no tengo acá. Entonces tenemos que poner conductores de mayor sección hasta que nos salga una caída de tensión correcta, ¿sí? Menor, digamos, menor o igual a lo que establece el reglamento de baja tensión de la ANDE. Bueno, vamos a ver en otra parte hasta cuánto puede ser la caída de tensión de acuerdo a lo que dice el reglamento de la ANDE, así que les agradezco por su atención ahora y nos vemos en el siguiente video.